y a la mano. Gracias por asistir a la presentación de La flecha invertida, la última obra de Jesús Castro, publicada recientemente en la editorial Talentura. Bueno, bienvenidos. Nos alegra mucho que Jesús haya elegido la biblioteca para presentar su novela y solo quería dar unas pinceladas que luego Susana hablará más de ti y de tu obra. Jesús Castro Lagos de Cádiz, la vida le trajo a Toledo, en concreto a Vargas, donde además de desarrollar su faceta como escritor, ha ejercido como profesor de lengua y literatura y de creación literaria en el Instituto Julio Verne. Jesús ya había demostrado su gran calidad literaria en la creación de relatos, sus libros anteriores, y hoy nos presenta aquí su primera novela, La flecha invertida, que utiliza el género epistolar para dar voz a Johannes, una víctima que exige cuentas a las personas que han formado parte de su vida. Yo, por curiosidad, espero que salga luego en la conversación, pues el género epistolar no es poco usual. Espero que nos cuentes por qué has elegido este formato para tu novela. Damos también la bienvenida a Amador Pastor, consejero de Educación, Cultura y Deportes, y a Mariano Zurdo, editor de Talentura, que están acompañando hoy a Jesús. Y para moderar esta conversación nos acompaña Susana García, que nos hablará más sobre Jesús, sobre su obra, y seguramente saldrán a colación los numerosos galardones con los que ha recibido durante su trayectoria como escritor. Pero en la biblioteca siempre nos gusta recordarle como ganador del primer premio del certamen juvenil de relato breve Pasión por Crear en la modalidad de adultos por su relato El efecto pelirrojo, premio que recogió en esta misma sala en 2015, y 10 años después está aquí de nuevo y, como vemos, estupendamente, para presentarnos una novela que seguro le proporcionará muchos éxitos. Muchas gracias. Bueno, no sé si se me oye bien. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. La verdad es que yo tengo que hablar personalmente, que estoy muy contenta, un poco nerviosa, también porque Jesús me ha escogido para esta labor, ¿no? tan difícil, pero tan agradecida de hablar de un amigo. Además, pues en tan buena compañía, con personas que tienen amplia experiencia en el ámbito de la edición como Mariano, y por supuesto pues con el consejero, que también vamos a aprovechar su presencia para que nos cuente y nos aporte también bueno, pues datos y información o preguntas que le tenga que hacer a Jesús. Sí que, bueno, ya has comentado el papel que tiene Jesús como docente, de eso nos conocemos hace muchos años, hemos trabajado, yo diría que muy estrechamente, porque compartimos, bueno, aparte de departamento, pues también otras responsabilidades que nos han acercado mucho. Y bueno, y sobre todo, pues la calidad como amigo, como ser humano, tanto de Jesús como de Alberto, que siempre nos han dado todo lo mejor a mi familia y a mí. Y bueno, sin más, presento, es verdad que como has comentado, esta es su primera novela. Hasta ahora Jesús tiene unas cuantas obras ya en su haber, son cuentos. El primer libro fue Amantes, Poetas, Víctimas y otros infelices, también de la editorial Talentura. Tiene también el libro de Cobardes, también de Talentura. La cuenta atrás de Justo Galeno y otros relatos, en este caso de la editorial Fagus. Y como veis, pues de nuevo repite con la editorial Talentura en esta primera novela, que, bueno, vamos a intentar por lo menos desgranar sin llegar a destripar demasiadas cosas, que yo creo que a todos los que la habéis comprado y la leáis os va sobre todo a emocionar. Una novela muy, muy emotiva. Bueno, paso sin más, le voy a dar paso al consejero para que abra el debate, que es la palabra. Claro, que es, bueno, pues un honor.
Muy bien, muchísimas gracias, Susana. Y bueno, muy bienvenidos a todos. Para mí es un placer y se lo decía a Jesús esta mañana. El atuendo, pues dice, sí, es el consejero, pero más que por consejero estoy aquí, bueno, pues compañero, amigo de Jesús y como no, pues había que hacer el esfuerzo de cruzarse la región. Vengo desde Barracs y La Gineta, corriendo y llegando a contar los minutos para poder estar aquí, sobre todo, bueno, pues compartir con vosotros y vosotras esta tarde en el que me decía Susana, luego le preguntaremos y nos dirá también, creo que el protagonismo lo tiene que tener Jesús y su obra y sobre todo hacer una invitación en esta presentación. Es verdad que aquí jugamos con ventaja los que lo hemos leído y tenemos que ser muy cautos y muy prudentes a la hora de no decir más allá de lo que debemos decir para no destripar determinadas cuestiones. Y yo lo primero que tengo que hacerle a Jesús es un agradecimiento por ser como es. Muchos lo conocéis en el ámbito personal, en el laboral, etcétera, y creo que cuando digo gracias por ser como eres, muchos me entendéis. Y luego también le tengo que dar un agradecimiento como consejero, ahora sí que tengo que hablar como consejero, por esta contribución que está haciendo, pues sobre todo la cultura además nacida, sentida y vivida en Castilla-La Mancha, aunque bueno, los personajes diréis no tienen nada que ver con Castilla-La Mancha, pero sí es cierto que hablando con él decía que es una aportación muy grande y la que viendo a la directora del Instituto de la Mujer, nos hará reflexionar muchas cosas, querida Lourdes, que está aquí también presente, sobre lo que contribuye más allá del papel de la cultura en los principios y los valores que podemos sacar de estas cartas que componen este texto. Y me decía bueno, es que me tocaba intervenir y abrir y creo que tenemos que ser operativos en esto y como decía, quiero que el protagonismo se lo lleve Jesús. Y ya que tengo el primer uso de la palabra, eh, quería comentarle, o sea, preguntarle a Jesús, porque yo después de la lectura sí que me quedé con la duda y sé que los escritores juegan a proyectar en sus obras ficción, nuestras veces se inspiran en realidades, hasta donde tú quieras comentar, Jesús, si lo que van a leer o lo que hemos leído qué parte de verdad tiene, qué parte de ficción tiene y sobre todo, bueno, pues si ha sido capaz de recoger si ha habido algo de realidad en el texto, qué parte nos podemos coger de esa realidad. Bueno, lo primero, bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarme hoy aquí en un día tan especial para mí y sobre todo porque en esta mesa no es normal, yo que he vivido muchas presentaciones como público y como escritor, encontrarse en la misma mesa con cuatro amigos, o sea, tres amigos. Seamos cuatro personas que somos amigos. Mariano es editor y amigo, Susana ha sido compañera y amiga y el consejero Amador es mi jefe y mi compañero y mi amigo. O sea, esto de Que no a esta todos los amigos conexión, te pagan la nómina. claro. La diferencia es que yo trabajo para él y él trabaja para todos vosotros, la mayoría de vosotros. Y bueno, gracias a vosotros, gracias a todos. Y hablando de la novela, un poco, el origen de esta novela, yo no suelo escribir la vida de nadie, no escribo la realidad, no me suele gustar escribir la realidad, prefiero inventar mis historias. Pero este caso fue distinto. Yo estuve de Erasmus en Arras, un pueblecito al norte de Francia, y hice amistad con Joan, con esta chica. Y, y bueno, desde entonces, desde hace unas cuantas décadas, que somos amigos. Que sean. Y seguí, bueno, gracias a las redes sociales, pues hemos podido mantener una amistad, pues, bastante cotidiana. Aunque nos hayamos visto poco, la amistad ha sido cotidiana. Y un día me escribió un WhatsApp y me dice, Jesús, tengo que hablar con el Jesús escritor. Dime cuándo te puedo llamar. Entonces, claro, eso ya me provoca mucha curiosidad y le digo, oh, llámame cuando quieras. Entonces me llamó y me empezó a contar algo muy vago, una historia un poco vaga, eh, que es este germen de novela. Y aunque no me contó nada realmente, solo me dijo que quería contar una historia de su vida que tenía que ver con el Me Too. Entonces ya uno, bueno, pues... Pero claro, de eso a lo que luego me contó, hay un trecho. Y me dijo, tú piénsatelo y ya me dirás si te apetece escribir o no.
Tampoco ella me dijo que quería que yo escribiera una novela, podía escribir un poema o podía escribir un relato o un ensayo, podía haber escrito cualquier cosa. Y cuando ya un día me llama, yo ya le había dicho que sí, que nos lanzábamos a escribir lo que ella me contara. Y un día ya me llamó y me dijo, eh, ayer murió mi padre. Claro, era una videollamada. Claro, yo ya estaba con el boli y todo para anotar todas las cosas que me fuera a contar. Y ya no, ese día no pude anotar nada. Me dice, ayer murió mi padre y cuando fui a decirle que lo sentía, me dijo, ni yo he sentido el dolor, así que no espero que tú lo hayas sentido. Y ese día fue cuando empezó a contarme ya toda esa historia que bueno, que cuando yo ya se la di como manuscrito, fue la primera persona que la leyó, porque sin su aprobación no, no podía, claro, no, hombre, luego podría haberle cambiado el nombre y ponerle Pepi, pero es su historia. Se la di y ella dijo, el 80% de lo que hay en la novela no sucedió, pero podía haber sucedido. Porque claro, yo también necesitaba mi imaginación y escribir, pues como escritor, ¿no? Yo no quería hacer una biografía, sino quería hacer una novela. Y ese es el origen. Y luego el cómo llegué al género, bueno, no sé si luego a lo mejor quieres que hablemos de esto Sí, más tarde. quería preguntarte, porque como es verdad que a veces el género epistolar, aunque aparece en muchísimas novelas muy conocidas, muy famosas, pero no, quizá no sea lo más frecuente. Y quería leer la cita que has escogido para poner al principio del libro, que me parece una maravilla, de Laia Argüelles, porque habla precisamente de este género, del uso de las cartas, que ahora pues está más olvidado, ¿no? O parece que lo vamos dejando de lado por otras formas más inmediatas, pero me ha parecido una cita preciosa para motivarte o para que nos contestes a por qué has elegido ese género. Dice, la voz y la palabra, demasiado pesadas como para no existir entre las cosas, su contenido incluso demasiado pesado para ser solo palabra dicha, adquieren así forma de papel. El lenguaje de la carta no es la gramática, es el gramaje. Palabra escrita, su trazo es hendidura. La carta es grieta. La carta es ese lugar en el que la botella al caer se hace pedazos. Yo creo que estaréis de acuerdo todos los que habéis leído la novela que cada carta, está estructurada la novela en 8 cartas. Cada carta es pues a veces una especie de pues eso de hendidura, de grieta muchas veces en nuestra sensibilidad. ¿Qué te ha aportado el uso del género epistolar o qué ventajas o qué inconvenientes le has visto? Bueno, lo primero, yo cuando empecé a escribirla, el primer borrador era yo llegué a Arras tal día y empecé a contar y cuando llevaba ya bastantes páginas dije, pero si realmente yo no pinto nada aquí, o sea, si la historia es de ella y estaba aquí metiendo páginas para nada, así que la paré y empecé a pensar, bueno, a tomar información. Yo me escribía correos con Joan, WhatsApp, entonces me permitió que le preguntara todo lo que quisiera. También fui muy pudoroso preguntando. Y toda esa información, bueno, pues la fui guardando y hasta que dije, "Joder, pero si ella y yo nos estamos escribiendo cartas, aunque sean correos electrónicos, Efectivamente. y veo que es la forma en la que ella está constante, exacto, estaba Sincerándose. liberándose. Y cada carta que ella escribía era una botella que se rompía. Ese crack. Eso es. Y entonces me vino la luz y dije, bueno, pues, en carta. Ujú. Me parece, es verdad, que es algo muy acertado porque retrata perfectamente la figura de Joan, las cartas que escribe a sus familiares, la historia que cuenta, aunque no vamos a desvelar en mucho, es una historia muy traumática, una historia de abusos, por lo que evidentemente hay pues a veces situaciones que se retratan que son duras. Eh, y a raíz de esto, pues me gustaría un poco ver, aquí repartir un poco la pregunta a los tres, porque, por ejemplo, Mariano, tú como editor, cuando en algún momento, alguna novela te plantean este tema de retratar escenas que tienen que ver a veces pues, con violencia, con abusos, ¿cómo lo discutes con el autor? ¿Cómo lo ves?
Bueno, lo primero, muchas gracias por venir a todos. No me voy a extender en los agradecimientos, porque ya lo han hecho ellos y así somos más operativos. En este caso es que ha sido muy sencillo, porque, como decía Jesús, somos amigos, es verdad. Es el tercer libro que le publico, pero más allá de la literatura, pues tenemos una afinidad. Y entonces no hemos tenido que tratar nada porque yo sabía que él iba a tratar el tema como debía. En este caso, creo que la palabra más repetida de todas las personas que han hablado de la novela es sensibilidad. Y yo Sí, es verdad. sabía que iba a ser así sin leerlo, sin leerlo. Ahora cuento la anécdota que hemos hablado antes, pero creo que en la temática que trata la novela requería equilibrio. Requería equilibrio. Necesitaba que contara la verdad y toda la verdad, con toda su crudeza, ahí lo hace, pero necesitaba sensibilidad. Primero por respeto a la protagonista, que lo necesitaba, ella, yo creo. Y segundo porque la historia es más potente contado desde la sensibilidad que desde la crudeza. Y contaba como anécdota que yo soy muy llorón, pero lloro por tonterías. O sea, yo estoy viendo la tele y yo qué sé, veo las Olimpiadas, no sé qué, y me pongo a llorar. Que mi mujer se parte de risa y ya estás otra vez. Pero yo no lloro nunca, jamás leyendo, nunca. Y cuando me pasó el manuscrito Jesús, yo le iba leyendo, o sea, reconocía a Jesús, bien, sin problema, y cuando llegó la última carta, empecé a llorar a moco tendido, que se lo dije, digo, pero ¿qué narices has hecho? Entonces, volviendo a retomar la pregunta, estos temas, primero quiero decir, estos temas hay que tratarlos en la literatura como se trata cualquiera. No nos da miedo hablar de violencia gratuita en literatura, ¿por qué no vamos a hablar de violencia machista, abusos? Es un canal más y además un canal muy adecuado. Y luego, segundo, una cosa que, y acabo con esto, una cosa que me dijo Jesús al principio, tengo miedo de que siendo hombre, eh, las mujeres crean que me estoy apropiando, entre comillas, del Me Too, y yo le decía todo lo contrario, es que los hombres tenemos que entrar en estas temáticas como actores, como protagonistas, como difusores, y creo que es súper necesario que nos involucremos. Entonces, en este caso, yo creo que no resta nada que sea hombre, sino todo lo contrario. Incluso aporta. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que el retrato que hace es un retrato totalmente sensible, duro, en los momentos que tiene que ser duro, pero considerado. No sé si este tema eh, tienes la misma opinión, has visto, te ha pasado algo similar a lo que le ha pasado a Mariano, creo que también te ha emocionado. Vamos, de hecho puedo leer el WhatsApp que le escribí anoche. Jesús, ¿lo puedo leer, Jesús? Sí, sí. A Yo ver. lo leí esta mañana. Ya A esas horas yo ya estaba durmiendo. A ver. O a esas horas, que eran las 10:15, a lo Sí. mejor. Yo estaba Pues sí, me has dormido. contestado esta mañana a las 7:05. A las 22:50, 22:25 y, cómo no, llorando desde hace un rato. Soy de los tuyos, Mariano. También lloro con facilidad y es verdad que la lectura pocas veces puede emocionar y puedo decir que me emociona sobre todo cómo se cuida. Ya hemos dicho que son 8 cartas, las 8 cartas dirigidas a familiares, pero a mí lo que más me llama la atención es cómo va proyectando en cada una de las cartas ciertos reproches, la carga de dolor va increciendo a lo largo que van reproduciéndose las diferentes cartas, sirven de desahogo, de proyección y sobre todo también al lector una cierta impotencia porque te pones en el que supuestamente tiene que recibir esa carta y te genera el sentimiento de culpabilidad, de no poder estar advirtiendo situaciones que sin caer en el sensacionalismo retrata situaciones de dureza grande, de dureza sobre todo de violencias y de cómplices. A mí muchas veces se dibuja a la víctima y todo el sufrimiento que cae en una víctima, en una persona que tiene ciertos tipos de violencias, pero me llama mucho la atención cómo se dibujan a los cómplices cuando no se les ignora en su mensaje de auxilio, cuando no se les presta la atención.
Por eso me quedo con las palabras de cómo esos silencios que acompañan también a Johan a lo largo de toda su historia, cómo bueno, pues ella buscaba complicidades que finalmente le dieron a veces la espalda. Y en lo que decías, Mariano, que decías, ¿y cómo se sentiría Jesús cuando él siendo hombre está retratando pues, una situación del Me Too? Hay una parte también que dibuja a lo que se espera de las masculinidades que se dibujan ahora, que se quieren trabajar ahora. Esa pareja que tiene ahora mismo Johan, cómo le acompaña y cómo es sensible a esa situación de, bueno, pues de mujer que ha pasado por diferentes violencias. Por lo tanto, creo que a lo mejor también Jesús ha proyectado ahí también, no sé si era parte de la realidad o de la ficción que decía Jesús, bueno, pues esa masculinidad que tiene que acompañar a esas situaciones. Por eso le hacía el entendimiento también a la directora del Instituto de la Mujer, porque de verdad que cuando lo leáis veréis que es digno de que sea, y lo dice el consejero de Educación, bueno, pues herramienta pedagógica para llevar muchas cuestiones a las aulas y sobre todo para empoderar en esa ruptura y en esa lucha contra las violencias y las desigualdades este libro. A raíz de lo que mencionas, es algo que a mí también me ha llamado mucho la atención y que cuando hablaba con Jesús se lo preguntaba también directamente, y es que, como has dicho, muchas veces los lazos familiares que tenemos, pues desgraciadamente no son los que más nos apoyan. Nos encontramos a veces con relaciones de verdadera familia o verdadero apoyo emocional fuera como es este caso, desde luego, por parte de sus padres. Es verdad que Joan se apoya mucho en los hermanos, pero sobre todo se apoya, vemos aquí, en personas externas, como ese amigo de la infancia o de la primera juventud que aparece al principio, como también su pareja final, que da ese rayo de esperanza, ¿verdad? O de felicidad a la historia de Joan, y también en tu propio caso, quiero decir, en la amistad que tú tienes con ella. ¿Cómo afrontaste el retrato de estos dos personajes y cómo lo consideras tú? ¿Crees que la familia a veces no es precisamente el apoyo en estas situaciones, la complicidad? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que la familia cuando funciona es estupenda, cuando no funciona no, pero incluso cuando funciona, tú terminas formando familia con alguien que no es de tu familia. Puede parecer una chorrada, pero es que en el antiguo Egipto las familias eran entre ellos, o en las monarquías. Nosotros los normales nos vamos a buscar a hacer familias fuera, porque la familia ya está. Hay una frase de Joan que dice, no me acuerdo ahora cómo era la frase, no sé cómo la gente puede vivir con su familia toda la vida, Eso es. ¿no? Porque hay secretos, hay roces y eso cuesta en las familias hace falta trabajarlo mucho, pues para que todo eso no estalle en la cena de Navidad. Efectivamente, que es donde suele salir a Claro. relucir, Y claro, yo creo efectivamente. que al final la familia no es solo la que te toca, la de siempre, sino la que uno se busca porque es la que vas a formar. Además es que completas también en toda esta historia tan traumática sobre abusos, sobre complicidad familiar, además se completa, por si no le faltara nada a la protagonista, con una historia de violencia machista, cuando esta chica pues intenta un poco huir precisamente de esa realidad que la oprime y huye, digamos, para meterse todavía en una situación peor, ¿no? También se trata ese tema que añade, como digo, pues algo todavía más doloroso, pero que por una parte yo creo que tiene mucho que ver con cómo has querido tú retratar la historia de Joan, como una historia en el fondo positiva Pues, de esperanza, no una historia de reproche vacío, ¿no? Porque ella es verdad que sus cartas son cartas abiertas, ¿no? Abre su corazón. Pero ¿cómo querías tú retratar esa historia? ¿Cómo querías que nosotros viésemos ese final de Joan? a ver, como yo la conozco, y yo la he conocido siempre una chica feliz. O sea, yo la conocí pues con 22, 23 años, era una chica feliz, mm, yo era un chico feliz y nos llevábamos muy bien, seguimos una relación de amistad y cuando nos hemos vuelto a ver, hemos sido muy felices y nos reímos muchísimo. Entonces, yo sé que es una persona feliz, aparte,
aunque haya pasado todo lo que pasó. Ujú. Yo me enteré ya ahora, bueno, yo empecé a escribirla, o sea, empecé a preparar la novela hace 3 años o 3 años y pico, y fue cuando descubrí a una Joan que yo no conocía. O sea, debe de haber cientos de miles de Joanes por ahí, Efectivamente. así que no hayan contado nada. Yo he tenido la suerte de que ella me ha contado esto, ella ha tenido la suerte de que, aunque ella va a terapia, le ha ahorrado muchos euros en terapia, me lo ha dicho, Efectivamente. que le ha venido estupendo. Y, y es que la novela, cuando si el consejero se le saltaron las lágrimas, a Mariano también, yo cada vez que la tenía que revisar y llegaba al final, tenía que parar, respirar y decir, "Uf, otra vez la llorera", y se me humedecían los ojos a mí, que sabía que aquello, Ya. y el que llegue a la última carta dirá, y llora con esto, él. Pero sí, porque era descargar un montón de drama, pero en felicidad ya. O sea, porque al final es optimista. Es optimista y ya digo, los papeles masculinos que aparecen, sobre todo en la figura de Alain y de Jean Christian, son figuras de, digamos, de masculinidad positiva. Quiero decir, ahora que quiero decir que eso es algo, es lo deseable y es lo que existe. Quiero decir que a pesar de las experiencias negativas que ha vivido respecto pues a sus relaciones con el sexo masculino, pues estos dos personajes, quiero decir, yo voy a decir, son personas normales, es verdad, son hombres normales que apoyan a su pareja, que apoyan a su amiga, que la tratan con respeto. Entonces eso también es lo que a mí me ha llamado mucho la atención y me ha gustado porque contrasta de alguna manera con el maltrato que ha sufrido por parte de otras personas. Luego hay una parte también muy curiosa en cada carta que aprovechas, ¿verdad?, para introducir palabras en chino. Eh, le da un toque muchas veces, dice ella muchas veces, no es por ser pedante, pero voy a decir cómo se dice en chino, y es muy curioso porque en casi todas las palabras que he ido repasando que explicas en chino, que como sabéis pues son ideogramas y pues son de carácter negativo, a veces muy duros, ¿no? Pues hay uno que me ha me ha dolido mucho porque es la palabra no, una madre que niega el pecho a su hijo, que es verdad que eso te deja, pues como madre o bueno, si no eres madre supongo que también, pero es verdad que es algo muy, muy rotundo. Ahí, bueno, lo utiliza como expresión de unos sentimientos, pero luego al final también, digamos que esos ideogramas se convierten en algo positivo, que tiene que ver mucho con el título de la novela, que no vamos a desvelar, y le da ese aporte un poco anecdótico que nos hace también ver a Joan como una chica, como una estudiosa, ¿no? Como una chica culta, curiosa y que tiene ese tipo de... ¿Por qué se te ocurrió introducir esas palabras? ¿O es ella la que las introduce? Esto es un guiño a Joan. Joan no sabía nada que yo iba. Ella es estudiante de japonés, ella es filóloga hispánica y bueno, cuando ya de español ya no le aportaba tanto, pues decidió estudiar japonés. Y tiene un negocio de material japonés y demás. Pero claro, para mí el japonés es algo, yo prefería que hubiera estudiado portugués o italiano, que me era más cercano. No sabías que iba a ser protagonista de tu novela, Pero, a lo mejor cuando lo empezó a estudiar. pero yo tuve la curiosidad hace años de estudiar chino, duré 2 semanas, pero algo quedó. Entonces yo tenía libros en chino, tenía libros de kanjis y dije, bueno, pues me voy a poner. Entonces dije, bueno, japonés no, porque no sé nada, Estás pero familiarizado. chino aún sabía cómo empezar a ver aquellos palitos. Y entonces cogí mis libros de chino y me puse con ello a buscar kanjis, ideogramas que me vinieran bien para la novela. Que bueno, que al final No, ha quedado efectivamente muy bien. efectivamente, queda como un rasgo de ella que la caracteriza, ¿no? Y además que tiene un peso muy importante en el fondo. Quiero decir que no parece, había dicho yo que es anecdótico, pero no, y quizás no es tan anecdótico porque te ha ayudado digamos, a rematar y a darle también un sentido a la novela. Y Entonces, es curioso además estos kanjis, estos ideogramas, cómo te cambian la mente sí, cuando efectivamente. ves eso, la madre que le niega o los amigos, carne más carne, Sí, o el efectivamente. ideograma que significa carne más carne es amigo. Y me parece precioso.
Que no todos Sí. son negativos, ese sí es No, positivo. efectivamente, hay pues esposa también en un sentido un poco de más de esclavitud, autoridad, luego pues ya te digo que hay otros que trata de manera positiva, pero es muy curioso. A mí no sé, me pareció un detalle muy caracterizaba muy bien también al personaje. Bueno, me gustaría también preguntarte de... Hay algunas partes en la novela que yo no voy a desvelar porque creo que son también a veces las más duras, las más dolorosas. Pero, ¿qué hay de ti en esta novela? ¿Qué crees tú que has... porque claro, Joan ha sido un personaje, digamos, una persona externa a ti, una amiga con la que has vivido cosas, con la que tienes amistad, pero en el fondo cuando tú tomas ese papel de narrador, ¿no? Lo que estabas diciendo, no que ibas a empezar hablando, pues yo soy tal, ¿qué hay de ti? ¿Cuánto hay de ti en el libro que has escrito? Eh, pues no sabría decirte, pero vamos, no sé si suena pedante o decir que durante este tiempo que, sobre todo desde que empiezas a redactar, no tanto como a preparar la novela, pero la redacción de la novela, uno pasa a ser Joan. O sea, cuando se sienta a escribir, yo ya era Joan. Desde el momento que enciendo el ordenador y tengo que actuar como ella y decir, a ver, si eh, si yo quiero contar esto, ¿cómo haría yo si yo fuera Joan? Entonces, mm, l- yo estoy en todas las palabras, sobre todo cuando el 80% de lo que sucede en la novela son mecanismos para crear una historia, para crear una novela. No sucedieron. Pero como ella decía, no sucedieron, pero podían haber sucedido. Yo me tenía que tomar mis licencias para crear una historia, porque sobre todo al ser por cartas, no hay un narrador que te va contando, le das una vez. Eso es. No. Aquí vais descubriendo la novela a medida que vais leyendo las cartas. Entonces lo complicado que era el proceso de preparación ya estaba hecho. O sea, que Entonces tuviste que hacer un ejercicio de empatía, vamos, absoluto, por mm, lo que estoy claro, oyendo. yo ahora voy a ver a Joan la semana que viene, que sí que viene ella a la presentación en Madrid, si va a venir. No podía venir a todas, le hubiera encantado, porque para ella esto está siendo muy liberador. Cuando la vea, yo no la veo desde, pues hará 6 7 años. O sea, luego íbamos a vernos, iba a venir a mi boda, no pudo venir. eh, Luego le sucedió algo que aparece en la novela y que no puede, pues fue muy duro para ella y tampoco pudo venir. Y, y entonces yo la voy a ver de la semana que viene después de 6 años y tengo la sensación de haberla visto a diario, Efectivamente. de el involucramiento que he tenido ¿Y eso con esta te ha novela. sucedido, aunque hayas hecho, es verdad que es la primera novela, que hasta ahora te has centrado más en los cuentos, pero te ha sucedido de esa manera en otras Bueno, ocasiones? es la primera novela que Que publico, publicas, sí, claro, efectivamente. pero no es, ¿No te había pasado? no, uno se involucra, pero no de esta manera, porque esta persona es real. Y yo he leído sus correos reales y me ha contado cosas reales. No me las he inventado, todas. Otras, pero lo que me he inventado es accesorio, es lo necesario para poder crear una Ujú, historia. ujú. Si me permites una Sí, puntualización, sí, que claro, por preguntabas, supuesto. perdón, ¿qué hay de Jesús en esta novela? Bueno, para mí lo fundamental es que está Jesús el escritor, porque podría haber sido un cronista. Ujú. Podría ser un cronista, le narran una serie de cosas, él bueno, Nos la transmite. redacta, por que se me entienda, pero yo cuando él me contó la historia antes de mandarme el manuscrito, me contó un poco la historia. Cuando yo leí el manuscrito, le pregunté qué cosas había inventado de la historia. Y se lo pregunté sabiendo que eran muchas. Me refiero que sí, ha habido mucha empatía, se ha metido mucho en su papel, pero en esta novela hay mucha literatura, que yo creo que es la magia de esta novela, que es la parte argumental, que es muy potente, tan potente que muchos escritores no hubieran sabido Cómo cómo pegarla, manejarlo, efectivamente. lo pienso tal como Sí, sí, digo, sí. y luego la parte literaria, es que es una novela muy bien escrita. Y yo creo que ahí está Jesús el escritor. Se podía haber quedado en, pues eso, en un cronista.
y Jesús persona que decía anteriormente, porque la Sí. sensibilidad que estábamos hablando, no caer en el sensacionalismo, que se puede prestar mucho a ello en determinadas cartas, pues explayarte mucho más en ciertos detalles, esa sensibilidad y el evitar el sensacionalismo y hacer la historia que vaya creciendo. Desde la primera carta que no sabes por dónde puede ir la historia y cómo en cada una de las cartas va haciendo que acumule parte de la historia, y luego también hay mucha referencia pues al papel que juegan los amigos, la infancia, el colegio. En Eso definitiva, es. bueno, pues ahí también muestra mucha parte de ese Jesús más humano, aparte del escritor, que está impolutamente escrita. Y lo que decías antes de los ideogramas, yo los veía, en los primeros me llamaba la atención. ¿No te aparece aquí esto de cómo se compone una palabra en chino? Ya lo ves por segunda vez en la segunda carta y ya en todas y cada una de ellas estás esperando, Sí, estás sí. esperando a ver por dónde Sí te que va a es verdad. sorprender. Y es verdad que para cuando lo leáis le da una potencia a la palabra mayúscula Eso y es. cobra todo el sentido, por supuesto, dentro de la historia, dentro de la carta, porque cada una de las cartas se estructuran prácticamente de la misma forma, un saludo y luego finalmente una especie de reproche, una especie de por qué yo me siento así, por qué ha venido todo esto. Pero como digo, es muy acertado y es muy divertido de llegar a ese punto, leerlo y bueno, pues ver la explicación que se da. Esa es la parte de juego también que tiene Jesús, que le aporta, y que bueno, pues yo que estoy acostumbrado a leer muchos textos de Jesús a diario, y no en cuanto a novelas, cuentos, historias, sí lo ves en esa frescura. Por lo tanto, yo sí que veo mucha aportación Sí, sí. del doble Jesús, del escritor y del Eso personal. es. Bueno, pues también hablando un poco del mundo de la literatura, como ha dicho Mariano, ¿no? Que es pura literatura, pues me gustaría también aprovechar, pues lo que os decía antes, que tenemos aquí, pues tenemos un editor, un escritor y un consejero de educación, de cultura y de deporte. Pues imaginaros si tenemos aquí puntos de vista para aburrir. Bueno, esperamos que no sea para aburrir. Es una manera de hablar, entretenidísimo todo. ¿Qué, qué creéis que se puede hacer, aunque es una pregunta compleja, que yo entiendo como profe de literatura que soy, ¿no? ¿Qué se puede hacer para que el mundo de digamos, de la literatura, incluso en este tipo de temas que son más duros, pero que son, como has dicho, necesarios muchas veces de tratar y de transmitir? ¿Qué se puede hacer para que el mundo educativo no se circunscriba o no quede solo en manos de los clásicos, que son maravillosos y a todos nos encantan? Pero, ¿qué medidas o qué se os ocurre para que esto, digamos, forme parte o haya también mayor presencia de textos actuales y además que traten temas de este tipo en nuestro mundo, ¿no? En nuestro ambiente? ¿Qué se os ocurre? Es complejo, yo lo decía, se lo decía a Jesús, y el sistema educativo arrastra pues una parte conservadora que arrastramos, y que parece que un profesor de lengua y literatura, como no te va a recomendar o obligar a que leas los clásicos, y parece que no queda margen para otro tipo de literatura. Y es verdad que se tendrá que conocer, si lo primero se tiene que consolidar, pues un hábito lector, se tiene que dar a conocer las nuevas formas de la literatura que está generando, además, gente que tiene una sensibilidad dentro de la docencia de la lectura y de la escritura, sobre todo también cuando vienen vinculados a temas tan importantes que estamos trabajando ya desde el sistema educativo. Creo que una única fórmula no la hay, porque si la hubiese ya estaría seguramente inventada, ya estaría implantada, y todos tendríamos unos hábitos lectores muy consolidados desde niños. Creo que lo más importante es ser convencido de lo que estamos haciendo dentro de las aulas. Para eso también existe la autonomía pedagógica, y sobre todo conocer muy bien lo que quieres transmitir. Creo que para fomentar los hábitos lectores lo peor que puedes hacer es la obligación de la lectura. Creo que te tienes que apoyar en ella, especialmente para motivarles a consolidar esos hábitos y para introducir ciertos temas pues que se tienen que analizar desde nuestro punto de vista. Y te puede valer una historia que ellos la van a ver como ficticia, porque hoy, salvo nosotros, nadie sabría desde aquí si esto es real o no es real, pero sobre todo que es un vehículo muy importante para otros muchos temas. Por lo tanto, el reto que tiene el sistema educativo, en definitiva, tiene que ser compartido por toda una sociedad.
tiene que venir esos valores también trabajados desde los ámbitos familiares, desde las relaciones entre iguales, en definitiva desde estos espacios de la biblioteca. Por lo tanto, creo que se han hecho muchas cosas, se tienen que seguir haciendo muchas cosas, pero lo más importante es conocer también lo que se está haciendo. Eso decía Jesús, digo, es una pena que pues en los 1.700 centros, pues excepto el de Vargas y pocos más, a lo mejor saben que existe un Jesús Castro que está escribiendo cosas tan bonitas. Bueno, pues nos tendremos que empeñar, y por eso empezaba, porque sabía que la pregunta al final iba a caer, le lanzaba el guante a mi compañera, la directora del Instituto de la Mujer, pero os lo podría lanzar a cualquiera de vosotros. Esto es literatura y podríamos decir obligatoria, pero no simplemente por el hecho de serlo, por el hecho de leer, sino por lo que aquí podemos aprender de sentimientos, de valores y de historias. Eso es. Mi punto de vista va por esa línea. Y tú y yo ya conocemos las luchas en los departamentos de lengua y literatura por quitar un poco los clásicos y renovar y libros actuales en donde el alumnado, si no se ve reflejado, no le llama la Difícil. atención. Otra cosa es los que nos dedicamos a la cultura, a la literatura, tener que leer los clásicos, pues claro. Pero ya también los hemos leído y hemos acabado un poco cansados. Claro, evidentemente hay más vida, hay más allá, sobre todo por lo que tú dices, por las edades con las que nos movemos. En el mundo editorial, no sé si, Mariano, también contáis con quiero decir, la difusión de la lectura, tú que te dedicas a este mundo, también la planteas para que los jóvenes accedan más fácilmente o sean temas más atrayentes. ¿Cómo lo ves? A ver, yo en principio por el tipo de literatura que trabajamos no soy proactivo en el trabajo con estudiantes o con periodos de formación, y me da un poco de vergüenza hablar sobre esto con vosotros tres, la verdad, porque yo tengo menos edad que vosotros. Yo solo puedo contar una anécdota. Hace 4 años mi hermana era jefa de estudios de uno de los colegios más grandes de Madrid, de la pública, y el profesor de música hace talleres de literatura todos los años, porque es escritor. Pero los hace porque a él le da la gana, y lo meten con calzador en su programación anual y tal. Entonces me dice mi hermana, vete un día a hablar del mundo editorial. Y digo, vale, voy. Y de repente me encuentro a 80 chavales de quinto de primaria mirándome como si hubiera entrado un elefante, y bueno, yo no he pasado más miedo en mi vida. Se pasa mucho miedo. Estoy muy acostumbrado a dar Entendemos totalmente. Que aquí hay mucho docente, no me los motives. No. Cuidado. Es verdad que se pasa miedo, Cuidado, hay que decirlo. da clase a padres, que es todavía peor. También dan miedo a veces, sí. No, entonces, a lo que voy la anécdota es que yo llegué ahí asustado, sobre todo asustado porque digo, ¿qué les digo yo a estos? Esto no va a funcionar. Pues no os podéis ni imaginar. O sea, no me han hecho preguntas más inteligentes en la vida sobre el mundo editorial. Esto lo digo porque desde fuera, desde mi anécdota, creo que a veces no nos damos cuenta de lo que podemos acercar a las aulas. Eso es. O sea, nos predisponemos a que hay cosas que no nos van a gustar. No, claro, hombre, si aparece un día, un editor, y ¿a qué te dedicas? Pero si tú trabajas con ello, el mundo editorial, no sé qué, no sé cuánto, pues a lo mejor ya, hombre, pues los clásicos incluso a ellos se les queda corto, porque ya saben que hay escritores. De repente te preguntan. O sea, creo que es el acercamiento al aula, y hablo desde mi ignorancia, os pido perdón, desde la anécdota que yo viví, el romper un poco la imagen que tenemos de lo que tiene que ser la lengua y la literatura, porque los chavales están abiertos a recibir lo que es la lengua y la literatura de ahora. Sí, pues no tienes que pedir disculpas, porque lo has retratado fenomenal. O sea, miedo, te da mucho miedo, no solo cuando están en quinto, sino cuando ya son más creciditos, como tenemos algunos. Pero tienes toda la razón. Muchas veces yo creo que tenemos un poco el discurso pesimista, negativo, de es que no se lee, es que no. Y yo me he encontrado, pues durante estos años, a alumnos que son verdaderos lectores, a chicos que se interesan mucho por las presentaciones, por los escritores, que te preguntan por libros.
Y estas oportunidades, o que tengan la suerte, pues eso, la suerte que han tenido en Vargas, de que estabas tú, que aparte de su labor como escritor, él también ha movido allí en Vargas, lleva a muchísima gente, a muchos escritores, igual que Olivia en el Azarquiel, hacemos un poco esa labor oye, que te cuesta, que hoy lo hemos estado hablando, ¿verdad? Te cuesta, tienes que gestionar mucho, pero al final muchos chicos lo agradecen, porque conocen mundos que de otra manera les estarían, pues eso, vedados, olvidados, porque están en otras historias. Pero hay muchos niños y muchos adolescentes que leen y sería buena idea acercar este tipo de lectura. Y que escriben, ¿eh? Y que escriben Porque también, a mí me parece que efectivamente. cuando un chaval, y esto ya sí que me estoy metiendo me podría tirar las sillas a la cabeza, pero yo lo que he vivido, cuando un chaval descubre que puede expresarse a través de la escritura, es verdad. se le abre un mundo. Y esto no quiero decir, no me pongo tan dramático de que todos los chavales ahora se van a hacer novelistas, no, ya sabemos que no es así. Pero ostras, cuando un chaval descubre que se puede expresar con un bolígrafo, bueno, de mayor soy, con una teclado, ostras, es que se le abre una herramienta tan potente, tan potente. No, y hay muchos recursos multiplicados. También el papel de las bibliotecas hay que destacarlo porque también tienen un punto de aproximación a la lectura, a los escritores, a los jóvenes escritores y además incluso también a los de la tierra. Hay una red de bibliotecas inmensa y además que cohesiona, que está presente en los pueblos chiquititos y te puedes encontrar unos clubes de lectura y unos encuentros con autores en los pueblos más chiquititos que generan unas oportunidades terribles para ellos al mismo nivel que los que se pueden encontrar en una capital de provincia. Me refiero con esto a lo que decía anteriormente, que no estamos solos desde el ámbito educativo en estas cuestiones, que son muy sacrificadas porque al final es encajarlo dentro de una disciplina, de un horario, de un calendario escolar que siempre tiene dificultades, pero que además si luego lo puedes complementar con otras actividades que por suerte y por fortuna se hacen desde las bibliotecas, los clubes de lectura, los programas de animación a la lectura municipales que también hay, falta también, bueno, pues algunas veces venderlo, darlo a conocer, que los chavales pues ya tienen otra forma de comprarte los discursos, ya no solamente la invitación formal que nos puede llegar a nosotros, tenemos que idear esas fórmulas de acercarles. Quizás esa pueda ser la clave. Y como digo, nunca es tarde, es decir, no hay que ponerle fecha a determinadas cuestiones de la lectura, tenemos que dejar pues, que fluya y darles oportunidades, creo que es lo más importante. Bueno, pues hemos... Que tanto soy el consejero de cultura, tengo que hablar también de la parte de cultura. Claro, hombre, por supuesto. Todo está relacionado. Eso es. Bueno, pues yo creo que es una manera buena si os parece, de finalizar, de abrir el turno de preguntas. Creo que hemos dejado por lo menos la cuestión esperanzadora, tanto del mundo de la lectura como del mundo personal de Joan. Que bueno, que a pesar de todo lo que pasa y todo lo que sucede, pues como dice Jesús, es una persona feliz y eso es algo que bueno, que creo que a todos nos va a llegar en cuanto la leáis, os vais a dar cuenta de que después de todas esas dificultades, pues ella consigue sobreponerse. Yo solo una cosa antes de las preguntas, pero no es para Jesús, es para quien la haya leído. No sé si es lo que me ha pasado a mí, pero hubo un momento que yo esperaba una carta de Joan a Joan. Ajá. De ella a ella misma. La novena carta. Jesús. La novena carta. Yo no sé si en algún momento se lo planteaste. La novena carta. No, pues yo leyéndola y ya llegué y digo, bueno, y la suya a sí misma habría estado chulo, ¿no? Una carta de ella a sí misma. Ahí puede haber. Ya es tarde. Ahora ya es tarde, señora. Ahora ya es tarde, señora. Bueno, puede haber una segunda parte. No sé si. No, pues a lo mejor era una cuestión solamente mía, que esperaba una carta de Joan hacia la propia Joan. Yo solo si había sido Joan, sí que la habría hecho. Yo había esperado cuando escribe al primero, que es Alan, pues yo había pensado la respuesta. Yo estaba ya pensando que iba a haber ahí, que eso también lo haces para engañar un poco, ¿eh? Empieza con un amigo la carta para que tú te pienses, ay, esto le va a contestar, van a volver otra vez a reencontrarse. Es que hay algo en la literatura cuando escribo que me gusta hacer requiebros. Sí. Entonces, los que me habéis leído otros libros de relatos, y en los relatos empezáis leyendo y creéis que voy por un camino y te he puesto una tapia. Eso es verdad. Dar una vuelta, pues aquí igual, Ahí, vais a ir leyendo y cuando creéis, esto va a tratar sobre no sé qué, toma, yo un empujón. un bofetón. Pues eso a mí lo de la carta no, pero la respuesta de Alan sí. Bueno, no sé si
Ya tenemos aquí Olivia. No voy a poder decir los nombres de todo el mundo, os lo aviso. De muchos sí, pero de ella sí. Hola, Jesús. ¿Qué tal? Bien, Olivia, cuéntame. Como escritora, ¿has trabajado por capas las cartas o poco más de qué? Me interesa más hablar de truco. Pues mira, llevo lo traigo por si acaso. Yo no sabía que me iba a hacer esa pregunta, pero lo llevaba por si acaso. El cómo trabajé las cartas, yo cuando ya tuve todos los correos y ya le dije a Joan, hasta aquí, salvo que quieras contarme algo más, pero hasta aquí toda esta información, entonces yo todos los correos electrónicos que ella me iba enviando, todas mis ideas, pues fui recortando y, por ejemplo, bueno, esta no, porque esta, si no, por ejemplo, una carta que le escribe a la madre, entonces iba recortando los párrafos de todos sus correos electrónicos y según sobre quién hablase, le iba poniendo un color. Entonces, por ejemplo, esta es la carta que le escribe a su madre. Entonces, yo tengo que organizar lo que le pongo a la madre para no repetir, porque claro, es que es su vida y es muchas cartas para no repetir y ir avanzando. Entonces, tampoco lo quiero contar todo, porque lo que muchas cosas sobre su madre las tienes que saber porque se las cuenta a una hermana o porque se las cuenta a otros personajes. Entonces, eso es una manera idónea de ir manteniendo el secreto. No, no contarlo, porque además uno cuando escribe una carta tiene que dar por hecho de que la otra persona ya sabe muchas cosas. Tú no le puedes escribir una carta y dices, ¿te acuerdas cuando nos vimos el 10 de febrero en la plaza de no sé qué? Lo que No. nos dijimos. Claro, Hay que claro. decirlo. Y tú me dijiste y yo te respondí. Nadie habla, nadie Claro. se escribe así. Entonces, eso hay que cuidarlo mucho. Y cuando tú le estás reprochando a alguien, lo que hiciste ayer me dolió. Tú ya sabes lo que me hiciste ayer. Yo no te puedo repetir lo que me hiciste. Entonces, jugar con eso, por un lado, es muy complicado, porque tengo que hacerlo saber en algún momento. Pero bueno, el ir soltándolo poco a poco para que el lector también, yo creo en la inteligencia del lector, y el lector va a ir uniendo perfectamente la historia a pesar de todos esos secretos y silencios que hay. ¿Más preguntas? Es que ha puesto el nivel tan alto. La verdad es que, a ver, es que se nota. Es profe de lengua y literatura. Sí, y escritora. Y escritora. Entonces ya, claro, ahí ya se ha rizado el rizo. A ver, dinos. Ay, Fran. Porque a mí de pronto me han dado muchas cosas que sí, a ver, yo también, por muchas cosas, no cambian las lectoras, los lectores van a ver todos esos eventos, pero sí, es el que extraigo de la presentación. Porque si uno no sabe, estoy, va a la biblioteca, a la librería, y no sabe las relaciones que hay, que no existen. De hecho, yo voy a ir al 30. Y ahora cuando has dicho que va a estar allí, digo, bueno, igual es una actriz. Claro. Bueno, no, la editorial no paga esas cosas. Oye, sería una buena táctica de marketing. O sea, creo que eso además lo universaliza. Bueno, lo primero que un lector te diga que le ha gustado, que le ha emocionado, te llena de orgullo. Pero que un escritor como tú me diga eso, me llena más de orgullo. Porque es un buen escritor, un gran escritor. Y bueno, en los agradecimientos tenía claro que tenía que meter a Joan. O sea, y que no fuera un juego.
O sea, claro, porque como hasta ahora yo hago mucha metaliteratura y juego con la literatura, meto a personajes que son reales, que no son reales, y hago creerte que lo son o no lo son. Y dije, bueno, el que haya leído mis libros puede creer que es una broma. O sea, que es un juego literario, dedicárselo a Joan, mm, y que Joan no exista. Y porque luego también hay otros juegos literarios, el que cuando lo terminéis os daréis cuenta que juego con la realidad y la ficción y al final os dais cuenta. Pero la dedicatoria es real. Hoy Joan me ha escrito que le hubiera encantado estar aquí, o sea, que existe. Joan es verdadero. No te creen, No Jesús. es, no es un, Yo creo que nos has acostumbrado no es marketing. demasiado, no sé, yo creo que algo hay un ahí. detalle cuando yo con la portada no tengo nada que ver. O sea, yo le envío el manuscrito y me envía el diseñador de la editorial, me envía varios bocetos de la portada. No, es que empiezo a ver los bocetos, una boca y una flecha, un kanji chino, y el último, y digo, coño, pero si es Joan. O sea, y el editor no, el editor no, perdón, el diseñador no sabe si Joan existe, si no existe, pero es que era ella. Entonces, el mismo corte de pelo con el que yo la conocí, el perfil. Entonces, no tuve ninguna duda, tenía que ser esta portada. Y cuando ella lo vio, dijo, bueno, yo tengo un poco más de nariz, dijo ella. Pero me vale. Realmente es ella. Sí, sí, es muy curioso. Voy a Almodóvar, sí. Sí, sí, yo cuando vi la Ahora soy muy de portada Almodóvar. me recordó a las de Almodóvar. Y yo vi un boceto, que no vi el resultado final. Dime, Víctor. Pues la verdad que choca, pero luego uno piensa, bueno, todos hemos vivido dramas, o todos no, pero mucha gente hemos vivido historias duras en nuestra vida y eso no nos quita la felicidad. Yo creo que uno nace feliz o nace siendo un triste. Si naces siendo feliz, bueno, te puede machacar esa felicidad, pero sigue siendo feliz. Yo creo que intentas buscar la felicidad. Y eso es lo que yo veía en Joan. Me impresionó muchísimo. Incluso a medida que me iba contando las cosas, porque yo fui sabiendo la realidad casi al mismo tiempo que se van sabiendo en las cartas. Y no puedo contar más, pero porque no es una historia de agresión sexual, Sí. ¿no? Es que es una historia. Entonces, eh, toda esa información yo la fui conociendo poco a poco. Lo más gordo, sí, lo conocí de golpe. La primera frase que me dijo Joan por teléfono cuando me dijo que su padre acababa de morir fue lo que viene aquí detrás, cuando me dijo, entré en su habitación de hospital siendo una niña y salí siendo una mujer de 50 años. Me lo dijo así. Fue lo único que dije, la única vez que le pedí que parara para poder escribir la frase. Esa frase sí es suya. Y te impresiona cuando alguien tan cercano, tú no te has dado cuenta de que has sufrido un drama así. A mí, perdona, Sí. Jesús, que te corte porque decías que hay personas felices, hay personas tristes, y yo decía, es que es muy difícil ser una persona feliz con ese bagaje, y aquí nos tenemos que hacer todos la reflexión de en qué falla la sociedad que no advierte, que no detecta, que no acompaña a situaciones, y pasa lo que dice Jesús, que de encontrarse, bueno, pues de ser de una niña y revivir todo lo que ha vivido, le ha pasado de niña directamente ser una adulta, algo falla y remueve muchas conciencias. Y ya no digo, no solamente desde la parte que se puede hacer desde los centros educativos para detectar, para prevenir, para acompañar. En definitiva, creo que es una invitación a toda la sociedad. Y es un ejemplo de fortaleza pura y dura, porque cualquiera que se ponga, y es posiblemente lo que nos hizo llorar a ti y a mí, Mariano, cualquiera que se ponga en la
piel de esta chica cuando cuenta pues esas violencias, esas soledades, esas tristezas, etcétera, muy difícil es que tengas una felicidad y puedas llegar. No sé quién ha dicho que es una felicidad saber que Joan existe, porque con ese bagaje podría no estar existiendo. Es que Claro. es una historia terrible. Pero ella ha luchado, ha luchado siempre por ser feliz. O sea, bueno, se separó de los dolores de las personas que le provocaban dolor, Eso. se fue, bueno, pues Sí, sí. con la madurez suficiente, pero es que no siempre, el problema es que no siempre te No puedes se separar. puede hacer, efectivamente. Ella tuvo esa fortaleza y sobre todo arrimarse también a personas, lo que decíamos antes, no de su familia, pero como si lo fueran, ¿no? Porque al Sí. final te acoges a la gente que te quiere bien, que te trata bien. ¿Alguna cuestión más? Sí. Sí, María José. Pues lo que te voy a decir es, mientras fue manuscrito se llamaba Cartas, porque no tenía título. Y no te puedo contar el título, solo que cuando tú ya te olvidas de cómo se titula la novela, es cuando te llega. No puedo contarte mucho más, porque, ¿verdad? Los que la hemos leído, Es así, sí. es como una sorpresa. En la página 121 de 121 páginas. Hay que tener paciencia para llegar. Sara, dime. Pero es que durante todo el tiempo que estaba leyendo, no se me hubiese ocurrido lo que es el título, y sí que yo me he creado otra idea de dónde procedía este nombre de la prisión perdida. Yo tengo mi propia idea de dónde procedía, claro, que puede ser, o sea, en un comentario que el texto lo podríamos volver aquí. Claro. Sí, que Pues, es ficticio. Pues eso ya lo hablaremos tú y yo con una cerveza sobre el final. Pero ya aprovecho, porque Sara y Patricia, las bibliotecarias de Vargas, aunque ellas no están en la novela, estaban presentes durante toda la escritura, casi, porque yo escribo en la biblioteca. Yo me voy allí por las tardes con mi ordenador, escribo en la biblioteca, viendo a Patricia y a Sara. Claro, y a lo mejor me dicen, ¿qué tal? Digo, pues hoy me ha ido muy bien. Hoy he escrito bastante, hoy no, hoy tal. Qué bueno. compañeras de viaje. ¿Alguna cuestión más, alguna pregunta que se os ocurra? Carmen. Directamente con Ana Flores. Me tengo una pregunta, y es en la construcción de un personaje así, porque cuando un lector se acerca, siempre me llama la atención el hecho de poder escribir sobre algo que duele. Que en otras, ¿no? Han tenido visto personas que han escrito sobre el dolor o sobre la violencia. Cuando se lee sobre esto, el lector sufre, pero sufre durante el rato que está leyendo el libro, ponte 2 horas, 3. Como escritor, ¿cómo se puede vivir de verdad y disfrutar escribiendo algo que duele tanto?
y cómo se puede quitar de la cabeza un personaje que siente esto. Este libro, por ejemplo, yo sé que de noche no me lo voy a leer. ¿Sabes lo que digo? Que tener lecturas de día y de noche no se pasa, un libro en la mesilla por la noche, y hay ciertas lecturas que no puedo hacer por la noche, porque no se me van de la cabeza. El hecho de meterte en una historia que no eres tú y la disfrutas, te olvidas de quién eres y eres ese personaje. Entonces, como escritor y como autor, ¿cómo has podido vivir 3 años, has dicho 3 años y pico? La redacción es menos, la redacción no llegó al año, porque la preparación fue muy intensa, entonces durante 2 años, eh, pero a ver, también hay, Joan y yo a veces nos escribíamos en francés y otras veces en español. Cuando ella escribía lo más doloroso, lo escribía en francés. Entonces yo lo recibía en una lengua que no es la mía. Eso ayuda, porque yo lo veo y lo voy. Mi nivel de francés ahora mismo, después de tantos años, ya es más pobre. Entonces yo tenía muchas veces que ir traduciendo, buscando las palabras. Eso es casi como un comentario de texto. Entonces yo me despegaba mucho a la hora de leer sus correos. Y yo analizaba los correos, la información, pero a la hora de escribir, cuando yo ya me senté a redactar, lo pasas muy mal. O sea, había tardes en que escribes 2 páginas, pero son 2 páginas que te dejan balado. Y yo creo que durante la redacción, una vez que empecé a redactar, me distancié incluso de Joan. Hablábamos menos, eh, porque no dejaba, bueno, yo creo que desde hace 3 años no he dejado de pensar en Joan ni un solo día. Es fuerte. Yo, al respecto, a lo mejor soy rara, pero a mí me gusta. Yo me meto también mucho en las historias y me encantan los libros que me remueven por dentro, que te dejan el cuerpo encogido y que luego estás reflexionando el resto del día o cuando los terminas y estás 3 o 4 días reflexionando y eso que te han removido y muchas veces te encogen el cuerpo. Pero a mí me gustan. A mí también. Yo creo que la literatura tiene que remover, para bien o para mal. Hay veces que no tiene por qué ser No tiene por doloroso qué solo. ser También te puede feo, ahí. crear una autoestima. Eso. O sea, que puede ser para bien. Sí, sí, yo creo que un libro te tiene que remover. Si no te remueve, es pues como las pelis de Antena 3 de los domingos. La ves porque, bueno, Porque te echan la siesta. para la siesta. Para que te den un poquito de sueño. Bueno. Ya, Sí, sí, acabamos Lourdes. ya, sí. Bueno, vale. Mm. No sabía exactamente en qué consistía esta novela tuya. Yo, cuando me dijo Noelia que venía, le dije, no sé a qué nos va a presentar Jesús, digo, pero simplemente ya la portada y el título me llaman. Cuando he venido he comprado el libro y me he leído la parte que está aquí detrás. No sé si será porque yo ya tengo asumido por mi responsabilidad ahora mismo este tipo de comentarios, pero cuando me he leído el primer párrafo, o sea, tú aquí no dices de qué va tu novela, pero en cuanto me lo he leído yo sabía de qué iba la novela. Así que estoy deseando leerlo. Pues ojalá llores. Ojalá. Como yo. Nada, se lo pides a Noelia. Y me escribes, he llorado. O no he llorado, pero casi. Claro. Se me ha asomado la lagrimilla. Bueno, pues si os parece lo dejamos ya aquí porque Jesús también seguramente estará encantado de firmar, ¿verdad?, algunos ejemplares y de que vosotros os llevéis aquí el ejemplar ya con su dedicatoria. Y bueno, nos despedimos. Ha sido desde luego para mí un placer compartir mesa con vosotros y compartir también esta tarde con el público, con todos los que habéis venido. Demuestran que Jesús tiene muchos amigos, muchos admiradores y bueno, pues dejamos Sí, un poco nada. la despedida Bueno, en tus nada, manos. yo no, se tiene que despedir Jesús, yo simplemente agradeceros a todos y cada uno de vosotros que hayamos estado aquí con Jesús, pero sobre todo que hayamos estado del lado de la cultura. Todo el mundo seguramente que a lo largo del día de hoy ha marcado la cita con los esfuerzos que ha podido suponer el venir hasta aquí, pero creo que ha merecido la pena y sobre todo nos vamos con ganas de disfrutar de la novela, de volverla a disfrutar.
y sobre todo, bueno, pues de seguir apreciando a nuestro querido Jesús. Sí, Jesús, despídete tú, que es tu actor.